¿Quién es aquel de quien hablaron los profetas? Acerca de su hijo. ¿Qué hemos hablado que es hijo? El heredero. Claro, el heredero, el repartidor de dones. Dicho de otra manera, el rostro de Dios. La imagen del Dios invisible. Acerca de su hijo, o sea, acerca de su imagen. ¿Ya? Acerca de su imagen. Nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Y fíjate tú que cuando dice nuestro Señor, ya entra en lo que había dicho al principio. ¿Quién es el Señor entonces aquí? ¿El emperador o es Yehoshua? ¿Ya? Nuestro Señor Yehoshua Mashiach, que era, ¿verdad? Aunque ahí en griego dice tu genomenu expermatus David katasarka. En griego eso significa el que fue originado, ¿verdad?, a partir de la esperma de David según la carne. ¿Ya? Dice que fue generado. ¿Me explico? Es decir, que pertenecía, porque la palabra genomeno, donde viene de Génesis, el origen como tal, la cuna. ¿Ya? ¿Cierto? De la cera, de la simiente de David según la carne, o visto según la carne. ¿Por qué? Hombre, porque fíjate tú que a pesar de que él nació a través de Miriam, Miriam no era el linaje de David. ¿Quién era el linaje de David? José. ¿Y José fue el padre de Jesús? No. ¿Te das cuenta? Por eso dice, generado de en medio de, pues dice de en medio de adentro hacia afuera, expulsado de en medio de la simiente de David. Pero él no fue hecho de la simiente de David, o sea, como coger la semilla y hacer un experimento genético. ¿Te das cuenta de la diferencia? El español es muy complejo cuando usamos la palabra de, porque en griego queda muy claro cuando se usa es algo que está de adentro hacia afuera. Pero aquí cuando decimos generado de la simiente de David, parece como que a partir de la simiente, no. Está diciendo es que en medio de la simiente de David, de en medio de la simiente salió Mashiach, según la carne, a los ojos humanos. Pues eso le especifica, según la carne. Sí, porque cualquiera que lo veía decía, ese es el hijo de José. Según la carne es hijo de David. ¿Me explico? Según la carne, es decir, a los ojos, a la vista, a la opinión humana, era hijo de David. Es decir, heredero, descendiente heredero, ¿ya? Poseedor de los derechos de herencia, digámoslo así. Poseedor de los derechos. ¿Ya? Como lo hablamos en Gálatas, ¿se acuerdan? Dice, ¿que fue qué cosa? Declarado hijo de Dios. Esto es profundo, porque al igual que pasaba en Egipto con el primogénito del faraón, pasaba aquí en este caso con el emperador romano. El hijo del emperador es el hijo de Dios. ¿Me explico? Sí, porque el emperador es Augustus, el venerado. Es César, el divino. Entonces aquí ya hay un conflicto porque hay dos hijos de Dios, entre comillas, o en teoría, por ahí merodeando, o siendo predicados, o siendo adorados. El hijo del emperador y este otro que ha sido del linaje de David, declarado hijo de Dios. Fíjate tú la connotación importante que tiene, ¿cierto? La confesión de esto, porque no es un mero concepto, es que es una realidad. ¿Me explico? Es algo que iba en contra del concepto común de qué era ser hijo de Dios. ¿Ya? Sí, porque, repito, los hijos, los descendientes de la familia Augusta eran hijos de Dios, ¿ya? Pero eran humanos. Pero acá Pablo está haciendo ese énfasis. Oh, cuidado, que este no es humano. Estoy hablando de hijo de Dios. Declarado, cuando habla de declarar que fue así la proclamación, el reconocimiento público
Como el caso de Mateo, cuando va en la purificación, la inmersión, ¿verdad? Viene la Bat Kol y pronuncia: este es el Hijo mío, el amado. El versículo 4 parece dar a entender la acción de haber resucitado, de haber declarado según el Espíritu de Santidad mediante el levantamiento de muertos. O sea, ahora vamos a ver que es la acción, que es la diferencia que está hablando, de los esperadores, pues ellos no claro, tienen esa señal de algo especial como la resurrección. Es correcto. Dice: declaró el Hijo de Dios en o con poder. ¿Quién fue el que declaró esa titularidad de heredero de la imagen del Dios invisible en Ruach HaKodesh? ¿Te acuerdan que como paloma? La voz del cielo. Entonces fíjate tú que estamos confirmando que Ruach es poder. Se fue declarado con poder, ¿ya? Con una manifestación del poder de Dios. Luego dice, según, ahí lo dice, ¿según qué? El Ruach. Según el Ruach. ¿Te das cuenta? El poder de la santidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el poder de la santidad. ¿Te das cuenta tú? Entonces allí Nefma, que es Ruach en hebreo, está haciendo una confrontación de lo que era. Esto es espectacular, preste mucha atención. Habían dos formas de que alguien fuera hijo de Dios en este momento. Uno, ser declarado hijo de Dios por el poder del emperador. ¿Ya? ¿Está claro? Usted es la familia Augusta. Usted es hijo de Dios. Declarado por poder del emperador. Aquí está especificando que este fue declarado hijo de Dios con poder. ¿De quién? De Ruach HaKodesh. No por hombre alguno. No por hombre alguno. ¿Te das cuenta la claridad que hace? Según, no según la carne, no según el linaje de David. ¿Ya? A pesar de que visiblemente se veía del linaje de David, no fue declarado hijo de Dios por ser hijo de David, sino por el poder de la santidad. La santidad de Dios. De Dios. O sea, de arriba. Por eso yo lo digo, mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Mi reino no es de este mundo. Estas expresiones de Pablo en esa época histórica debe ser algo contundente, impresionante, porque está aplicando algo que en la mente de ellos era razonable. Claro, sí, claro, exacto, pero entonces era al mismo tiempo desafiante. Está diciendo, oye, este es el Dios de arriba, de los cielos, el otro no sé. Te la dejo ahí, ¿verdad? Estoy declarado directamente por Dios, de arriba, Ruach HaKodesh. Imagínate tú, complejo, impresionante. Dice, ahí lo dice a continuación, entonces ahí dice, cuando dice por significa ex Anastasios necro. Cuando dice ex Anastasios necro, está diciendo es de en medio de la resurrección de los muertos. Ex, claro, está usando ex, se usa ex, porque empieza con vocal. Es la misma preposición. Sí, no, porque aquí te lo dicen, cambiaron el sentido por. Sí, bueno, es ex Anastasios necros. Es decir, esa declaración con el poder de Ruach HaKodesh se puede verificar, ¿ya? A partir de la resurrección de los muertos. Es decir, que cualquiera facilito se declara hijo de Dios. Cualquiera facilito dice que es por el Espíritu Santo. Pero es que aquí hay un hecho demostrable. La resurrección. La resurrección. Es decir, los que resucitan, digamos así, son los que se pueden tener el título. Dominar claro. el título de hijo de Dios. Claro, total. Solamente. Y él solamente el único que ha resucitado. El único. Dígame cuál de la familia, cuál de los descendientes de la dinastía Julio-Claudia ha resucitado. Para que se llame hijo de Dios. Para que se llamen hijos de Dios. Todos están muertos.
No, que lo adora, sí, pero ¿dónde El está? único, el único. Sí, sí, es importante. Sí, dentro del contexto, fíjate, porque en aquello era un desafío en ese momento, porque precisamente los emperadores eran divinizados, Claro. y ellos declaraban hijo al que ellos denominaban. Claro, a veces eran adoptados incluso. De hecho, el primer emperador romano no era hijo de Julio César, era adoptado, era sobrino. Y fue adoptado como hijo. Fíjate tú el contexto. Era tío Julio César, que era de la época de la República Romana. Luego vino el triunvirato y todo esto. Y adoptó al sobrino en el año 44. ¿Ya? Y lo adoptó como hijo suyo. Y resulta que en el 27, después de ese triunvirato y todo, se declaró emperador y se divinizó y toda la situación. Aquí ven ustedes. Entonces, en Roma se adoptaba, era muy frecuente adoptar sobrinos y todo, si lo veía competente. Pero aquí está diciendo de que la declaratoria de ser llamado hijo de Dios no fue por ninguna autoridad humana, sino por la autoridad divina, y como prueba de respaldo está la tumba vacía. Amén, aleluya. La tumba vacía. Así Ya, es. sencillo. Muy bien, está claro eso, ¿no? Sí, sí. Así es. Entonces dice acá, es decir, entonces termina concluyendo, Yehoshua HaMashiach, ¿cierto? Nuestro Señor, y lo repite otra vez, nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Entonces sigue diciendo, por quien, ¿verdad? Recibimos gracia y el apostolado, ¿verdad? ¿Verdad? Para la obediencia de la fidelidad en todas las naciones bajo el nombre de Él. ¿Ya? Impresionante lo que está diciendo. Porque está diciendo todas las naciones. Cuando está diciendo todas las naciones, acuérdense que el Imperio Romano era básicamente el dominante en el mundo conocido. El icumene le llamaban. Entonces cuando dice aquí entre todas las naciones, ¿ya? Para la obediencia de la fidelidad, ¿de acuerdo? Dice, porque recibimos gracia del apostolado para la obediencia a la fidelidad en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fidelidad, está en concordancia con lo que hablamos en Gálatas. La fidelidad no es algo que el humano tenga, ¿ya? Es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Claro, Él es la fidelidad. Amén. Entonces, para obediencia a la fidelidad. ¿De quién estamos hablando aquí? Yehoshua HaMashiach. Entonces, Él es la fidelidad. Sencillo, ¿verdad? Mira lo que dice ahí. Bajo, sobre, ¿verdad? Hiper tu honor tu aptu. Ahí traducen por amor a su nombre, ahí no dice por amor. ¿Ya? Ahí simplemente